Cocina, Aroma, olor, sabor. cultura, Catalina era hija de nobles italianos. Fue criada por su tío, quien luego se convertiría mucho más adelante en el Papa Clemente II. personajes emblemáticos, Nos vemos en nuestro próximo programa, Destapando la Historia. para descubrir los condimentos históricos más curiosos, Cuentan que siempre pedía lo mismo: arroz con manteca y queso. dentro de la reconocida cocina de Hernán Gipón. De lunes a viernes a las 13. Hoy en Destapando la Historia, las recetas de Leonardo da Vinci. No solo un creador y un inventor, también un gran cocinero. Regresamos en unos minutos para continuar con esta receta. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Aquí tenemos. Usted se preguntará de dónde nace la pasión por la gastronomía de Leonardo. Su madre se había casado con un pastelero que cuentan que era bastante grosero y desaliñado. Pero este fue el que inculcó a Leonardo la pasión por la gastronomía y sobre todo por los dulces. Cuentan que le fascinaban tanto los dulces que hasta dejaba trabajo sin realizar cuando se presentaba la oportunidad de comer algún postre o algo rico y delicioso. Muy bien. Ya echamos toda la carnecita que tenemos. Nosotros conocemos a Leonardo más por toda su obra artística, como la Gioconda, La Última Cena. Hoy lo vamos a conocer un poco más por sus ocurrencias gastronómicas. Muchos conocerán que él tiene un librito, que es un recetario, que tiene recetas muy locas, muy extravagantes. Hoy nosotros de ahí sacamos la receta de la oreja de cerdo. Algo que aunque suene raro, es muy rico para comer. Yo la tenía en el restaurante en una época. Esto puede parecerse o recordarle a usted a una boloñesa, pero esto era antes de que la colonización española llegara a América. Entonces, el tomate no había llegado a Europa. Así como hacer un ragú con las verduras que se encontraban en esa época, como la cebolla, el puerro, el apio, la zanahoria. Vamos a hacer un ragú. En esa época, Leonardo trabajaba en el taller de Verrocchio, pero muy pocas horas y tampoco ganaba mucho dinero. Entonces, por la noche hacía extras de camarero. ¿Les suena? Es como los actores que hacen extras de camarero acá en Palermo. Bueno, más o menos lo mismo. Yo en el restaurante tengo una actriz que también hace extras de camarero. Bueno, pero a diferencia de que a Leonardo le apasionaba tanto la cocina. Mucho. Entonces, siempre quería meter mano ahí, pero no lo dejaban. Cuentan que una vez, en este restaurante que era muy famoso, que se llamaba Los Tres Caracoles, era muy famoso en esa época en Florencia, murieron envenenados los cocineros, todos. El que terminó siendo el cocinero fue Leonardo, que dejó su trabajo en el taller de Verrocchio y tomó las riendas de la cocina de ese restaurante. Entonces Leonardo, que estaba cansado de que en esa época se servían unos platos enormes de polenta de trigo, llena de especias y con algunos trozos de carne por encima. Y él estaba cansado de comer esas cosas. Entonces empezó a cambiar la carta, el menú. Podría compararse con el cambio de la Nouvelle Cuisine. Como les venía contando, podemos encontrar en Leonardo da Vinci los primeros indicios de la Nouvelle Cuisine. Él cambió esos platos gigantes de polenta por unos platos decorados donde tallaba la polenta de manera prolija y ponía la guarnición. Imagínense en esa época, en el siglo XV, en pleno Renacimiento, donde todos los que iban a esos lugares querían atiborrarse a comida, casi lo terminan matando, así que no duró mucho en ese restaurante.
siempre, y hoy que conocemos toda la obra de Leonardo da Vinci, todos sus inventos y todo, sabemos que fue un adelantado para la época. Luego de que terminara su primera experiencia como chef de cocina, Leonardo, en este lugar, donde salvó por poco de que lo mataran, volvió a trabajar al taller de Verrocchio. Pero bueno, no aceptaba muchos trabajos pictóricos. Él estaba empecinado con que quería cocinar. Ahora continuamos con la masa para la pasta. ¿Por qué hacemos espaguetis? Porque los espaguetis los inventó Leonardo. Y en esa época todavía no se había inventado un utensilio para comer los espaguetis. Era complicado, entonces no tenían éxito. La gente no les gustaba comer espaguetis. Entonces agarró, inventó el tenedor de 3 puntas, de 3 dientes. Así se podían enroscar los espaguetis. Como ven, su facilidad para ver más allá del problema y buscar una solución lo llevó a hacer cosas geniales. Este invento, como todos los de la mayoría de los inventos de Leonardo, en su época no eran nada populares. Eran más bien rechazados. Tuvo que esperar muchos años hasta convertirse en el plato insignia del país, de Italia, los espaguetis. Y la utilización del tenedor. Miren la pasta linda que tenemos. Calculamos que más o menos puede ser de 1930, 1925. Y está intacta todavía. Nos vamos a dar el lujo de usarla para esta receta. Estoy emocionado. Increíbles espaguetis vamos a comer hoy. Me hace acordar a los que me preparaba mi tía abuela, cortados a cuchillo, que eran increíbles. Muy bien. Vamos con este. Y esta pasta linda parece un invento... Epa, ahí va. Ahí engancho. Parece un invento de Leonardo esta pasta linda. Tengo un libro donde están todos los dibujos y todos los proyectos de todas sus ideas y sus inventos tan avanzados para la época. Y esto se parece a un dibujo de esos. Bueno, vamos con otra tirada más de espaguetis. Cuentan que ya al final de su vida, Leonardo, cuando estaba viviendo con el rey Francisco, y donde se dedicó más que de lleno a las recetas de cocina. Tenía desde el palacio hasta la casa donde vivía Leonardo un túnel por donde pasaba el rey y se juntaban a comer y a desarrollar recetas. El rey Francisco le quiso robar la receta del espagueti varias veces, pero Leonardo jamás se la dio. Y eso que le regaló la Gioconda, pero nunca le dio la receta de los espaguetis. Vamos a seguir con la receta de las orejas de cerdo, las que tenemos ya cocidas ahí. Cuentan que a Leonardo le encargaron que organice la boda del duque Galeazzo e Isabel de Aragón, y en el gran jardín que tenía el castillo simuló un bosque de hadas con todos sus personajes. Dicen que algunos camareros iban volando y no se veía el hilo. No hay registro de que algunos haya caído, porque muchas veces los inventos de Leonardo y las pruebas de Leonardo traían problemas con vida. Cuentan que cuando probó su cortadora de berros, mató como a 6 tipos, se zafaron las cuchillas, hizo un desastre. Poco valía la vida en esa época. Y eso mismo sirvió como un arma letal contra los franceses. Sin querer, un instrumento de cocina, y no un cuchillo, pasó a ser un arma letal de guerra.
tenemos acá el ragú que se va estofando poco a poco. Vamos a agarrar una oreja y vamos a preparar la brochette tal cual la hacía Leonardo. Cuentan que tuvo tanto éxito Leonardo con la boda esta que organizó, que Ludovico el Moro lo contrató también para la suya. Y como ya estaba entrado en confianza, no se le ocurrió mejor idea que armar en el jardín del palacio todo un salón con pasteles y bloques de polenta que estaban reforzados con nueces y pasas de uva. Esto tenía 60 metros de largo. Lo único que no tuvo en cuenta Leonardo es todos los animalitos, los pájaros, los roedores, todo lo que había por ahí. Así que al día siguiente se habían comido todo, algunos animalitos habían quedado ahí empachados. Tuvieron que cambiar la boda y hacerla en el jardín, en la parte de afuera. Bueno, ahora que estoy utilizándola, me recuerdo que Leonardo da Vinci también inventó la servilleta. Cuenta que en el restaurante donde trabajaba, ponían el mantel y todo el mundo se limpiaba con el mantel. Entonces los manteles terminaban todos sucios. Y él era algo que no toleraba. Ten en cuenta que cuando trabajó para Ludovico, tenían conejos atados a las patas de las mesas y se limpiaban en la piel del conejo. Entonces a él se le ocurrió utilizar e inventar la servilleta para que se limpien las manos. Al principio nadie entendió para qué servía la servilleta. Algunos se sentaban sobre ella, otros ponían encima la comida. Recién fue varios años después cuando se empezó a utilizar correctamente. Bueno, vamos a ir girando. La verdad es que Leonardo inventó un montón de cosas. Hoy nosotros vimos, además de estos platos, sus maquinarias. Miren este libro que tengo yo acá, que habla toda la obra de Leonardo da Vinci. Acá tenemos los dibujos de sus inventos. Y él escribía al revés para que no le descubrieran sus inventos, que se contradecía un poco con la época, ya que uno de los lemas del Renacimiento era crear para todos, ¿no? Además de todas estas cosas que hizo Leonardo, hizo un sistema de riego por arriba de la cocina por si se producía algún incendio, y también un fuelle para quitar los humos. Increíble. Bueno, vamos con nuestra pasta. 3 platos de Leonardo da Vinci. Y ahora lo único que me queda es hacer nuestra prueba de fuego. Y cómo no, voy a hacerlo con el plato tradicional y más exótico que hicimos hoy. Miren esto lo que es. Muy bueno, ¿eh? Más de 500 años de historia esta receta, ¿eh? Buenísima. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Hoy el genio de Leonardo nos hizo transitar por estas ricas recetas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestro próximo programa, Destapando la Historia.